El primer libro de Crónicas, su capítulo 29. Chiscu hermanos y hermanas, y cuando ya shirko, que van a confirmar, con amén, para que Hnan, que van a leer Dios. Esta palabra, Jubacobij, capítulo 29 del primer libro de Crónicas y su verso 10 al 13. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora, pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Amén, hermanos. Aleluya. Hermanos amados, Kishkolak, Chinishkalak y Chanim Kektatbech Ba Junat Rutihar Dios. Según oral, que quel un ejemplo, cojonachi, ube David y que van a presentar un ejemplo chakwach. Somos derecho ya cuenta, chiru bendición de Dios. Somos de cuantas shrehlah, pero shrehlah, genepa bendiciones van a recibir. Cuya un ejemplo chka, somos David, chireshelukosh. Quiero bendición de Dios. Ishkanaste callado con las bendiciones. Y eso es lo que Dios, nuestro hermano Agustín, Rishkil, Ingedro familia, que haya una acción de gracias a Dios por todas las bendiciones. Entonces, Ural, según el ejemplo, el rey David, cuando Reshu Banhu obra, lo que Dios iba a probar, lo que Dios iba a bendecir. Luego David, cuando Sherloche, Dios magtak bendición y también y bendición iba a probar. Entonces David shuban shpeprenma, shuban horchocher Dios, y todo lo que shbachta huban y kerchocher Dios, irá también shuban colaborar, irá también shuban poner, van a presentar materiales de mucho precio, de alta calidad y de alto precio. Entonces Reshu ya cuenta cuando hizo banik erchocher Dios y Reshu va a recordar eres un pojlón que todo lo que ya en el templo que hermanos de las cosas de oro, que Reshu ya plata, Reshu ya cobre, cubis cobre broñido. La palabra, hermanos, cobre broñido, cubis de que es un material cobre y bronce. Entonces, un material que van a mezclar, por decir, es como hoy en día, de que van a mesa, primero que un cepillo, un bocelo, y luego que un cepillo fino, y luego van a pintar. Pero después de la pintura con barniza para que cuya o brillo. Entonces un material chicobija, hermanos, lo que David, todos los materiales, y no solamente la bronce, el cobre, plata y oro, sino que también recobija ya piedras de unice. Y es una piedra de unice, hermanos, que coge un color negro,
pero era una baja de mucho valor, una baja de mucho, muy fuerte, pues. Entonces, para las obras grandes, shuya piedras de engaste, shuya piedras de tantos nombres y clases de piedras de que rey David shui oche shukspan chocher Dios para que ya rutsoibal chochrupan chocher Dios. Entonces, cuando David hizo banik chocher Dios, David shuya cuenta la hermosura, la belleza de la casa de Dios, y que es parte de su ofrenda, que es parte de sus regalos, lo que eres yo. Entonces, cuando David se alegró mucho al ver la obra terminada. Se alegró mucho David, se llenó de gozo cuando eres que supone que el templo de Dios, porque shirlolo que shuyachpan, que era de mucha belleza, de mucha hermosura, shaler chocher Dios. Entonces, cuando David cobij shpejón que te mal perenma, y luego David cobij hermanos, cuando cobij a sí mismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, que es decir, David van a tomar un tiempo, una oración de alabanza, una oración de acción de gracias, y van a adorar a Dios delante de todo el pueblo, delante de todo el pueblo de Israel, delante de toda la congregación, cuando David shubij: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Entonces, hermano, pueblo del Señor, el rey David shuban dirigir con oración en forma de alabanza. Shuban bendecir el nombre de Dios, shuban engrandecer el nombre de Dios, shuban exaltar el nombre de Dios, chuacher Dios, pero también cubrir ante de todo el pueblo, ante toda la congregación. En medio de la congregación, David shuban presentar esa oración de acción de gracias a Dios por todas las bendiciones, por todos los materiales. Entonces, hermanos, David reural cuya un ejemplo como parte del pueblo de Dios, como creyentes en el Señor. Este ejemplo, y es muy bueno, este ejemplo es muy agradable delante de Dios. Entonces el hermano Agustín, algo como Shuban el rey David, todos los materiales que Shuban recibir, todos los utensilios que Shuban tener, tanto como, porque después de la casa de Jehová y después cuando Shuban también, yo también lo voy a tener en mi casa, lo voy a guardar también oro, plata, cobre, bronce. Mire, hermanos, entonces, porque Dios Shuban bendecir a David en gran manera. Y hermanos Wakmik también es otro ejemplo que nuestro hermano Agustín, cuya chakvach Wakmik, porque antes, unos días atrás, de querer cuya una acción de gracias a Dios por todos los materiales, no por la vida. La vida es más tarde, la vida es otro servicio, pero este servicio especialmente acción de gracias por todos los materiales. Entonces, hermano que ve, nuestro hermano Agustín eres peprukosh shuya cuenta, reshu va a recordar, porque jala shubichve desde que hermano Agustín cuando ya pues pero cuando ya ya son 4, 5, 6 años en adelante hasta hoy, que ya cuenta cómo Dios shuban shuyaro rutziak, cómo Dios shuyawa, cómo Dios shuyashab, apenas sí, cuesta así, cómo Dios shuyataku material cuando shumajo chak, ojachba verdad en este área, rerunak ojoral chipalco kiyak, arak machete, arak casrón, arak quej, arak pioch, barretas, mire, un martillo, un serrucho y todo lo que van a usar perchoch. Entonces, hermano y hermana, nuestro hermano Agustín Reshubiche cuya gracias a Dios por todo lo que Dios suy onruk, incluyendo el choch,
Man Agustín Shubich que ya gracias a Dios chere muchoch, porque los bloques que ven, la cantidad de bloques, la cantidad de cemento, la cantidad de mano de obra, lo que ven, todo lo que ocupa las láminas, y Shubich hermano Agustín que ya que moluchi juntir chere, ¿verdad? Que moluchi chechua y que ya gracias a Dios porque cubiera. Yo sé que mate Dios ya no choch, pues cote no choch. Mate Dios chechua warsemente opjanja, lo que ukon pja, warsemente opahuera, ware son materiales que Dios ya chera, y recubir mate Dios ya en cemento, que mat ya en mer, mat ya en chac, que en cuanta que el que en cuanta que mi choch con cemento, que en cuanta que va a mantener más limpio el lugar, porque no se puede. Entonces Shubich man Agustín de querer, cuya gracias a Dios por todo lo que compro cuarto. Mire per cuarto que con mesas, con ropero, con tantas cosas, con equipo también. El hermano Agustín que comparte también los materiales que Dios y hombro vida y hombro up. Hermano Agustín creo no poner también chpan instrumentos, chpan aparatos en el templo. Y también hermano Agustín lo que onchpan en el templo y fuera del templo. Mire, hermano Agustín que re tan gozoso Dios, o tan alegre Dios, porque todo lo que ubrón es querer Dios y oncha. Todo lo que queremos es porque Dios subió y por eso le cuidó. Igual como mis hermanos, che sus conchos de Dios, cuando quieran ofrendar, ¿verdad? Cuando momento su tiempo de la ofrenda, ¿por qué te calas el cual? Cuando que clocho ofrenda, y le cubiste en papá en quien ofrenda también, chahun que salen. Entonces cuando ojia uno quetzal o lo que shchiacha irek patek también cuya. Si mat ojia uno quetzal una care cuenta cuya un quetzal de ofrenda. Entonces un ejemplo que Dios jala obron hermano Agustín, pero también no solamente hermano Agustín, si que van a analizar igual no juntir lo que cobrar. Dios y bendiciones de diferentes tamaños y cantidades, pero todo lo que cojuk es Dios y hermanos. Entonces, por eso el hermano Agustín Shubich Chereco ya gracias a Dios por todo, mire, o moto y todo lo que o instrumento o aparatos y tanto lo que después del cuarto y luego lo que compre cocina. En una cocina puede que ya cosas con la verdad y que gote que buena horacha ni porque era mucho lo que van a usar juni cocina también. Entonces, todo como Shemichi ve las bendiciones de Dios, pues con más. Mire, cocinas, refri pan, un refri, pues cachuachi carger, pero también cocinas, también con otras cosas, la hachpan también, por ejemplo, la otbalik ne parger, pero es parte de la bendición. Todo lo que copja, lo que copra cocina, cuántos clases, tamaños de platos que copja o platas. Entonces, de que con muchas cosas el Dios y honra a cada uno. Y este ejemplo, como el rey David y como nuestro hermano Agustín, lo que pues yo sé que van, de acuerdo a la palabra como el rey David, van a exhortar, orientar, como para que también que haya gracias a Dios por las cosas que Dios obró poner en nuestras manos. Porque si mate Dios cuyo, pues nada. Mire que ya cuenta con familia, en Pauna que depende de la cantidad, ne papar shop, ne papar satziak, mire y cuántas cosas lo que colak. Hermano y hermana, entonces el hermano Agustín Shubich Cherechanim, colak en acción de gracias a Dios por todo lo que Dios hoy obró, porque así fue también el rey David, que le gracias a Dios por todo lo que Dios suyache también, lo que David shreluwach, lo que le mantener, lo que le shurjo, pero de pronto, cuando shopna que el momento, a la obra del Señor, al templo de Dios, David también shuya toda clase de materiales. Pero después de eso, también David shubire no preparar con sus fuerzas, shurjol, urjón, toda la riqueza, porque ciertamente Dios con bendiciones Dios que van a bendecir por el cual, pero también la chirishok tiene que ser kichkonek, porque si os contas también, mi hijo manera van a alcanzar bendiciones, siempre juntos van a alcanzar
bendiciones de Dios, pero siempre y cuando con sacrificios de uno mismo. Pero después de todo, hará Dios el que cuidó. Entonces el rey David era Dios, y Dios van a aceptar y recibir su alabanza, su acción de gracias. Entonces, hermano, y luego, cuando David van a confesar Dios, cuando David van a contar a Dios lo que Dios y pero también entonces, chanim, hermanos y hermanas, esta palabra, lo que no, el rey David cobija en el verso 11, van a confesar y testificar ante Dios y ante el pueblo que toda la riqueza, lo grande que existe en el cielo, todas las bendiciones, y también sobre la tierra y lo que están debajo del mar, David, todo son tuyos, Señor. Y entonces, porque cierto, de que todo lo que Chulev recher Dios, pero la idea que solamente lo que Chulev, hay muchas cosas, pero si idea es lo que pero rey David, rey va a mencionar las bendiciones que ojalá en el reino, porque también según el Apocalipsis, pues, ¿verdad? El final del libro de la Biblia, que allá en el cielo también es una ciudad grande, y que van a contar, ¿verdad?, cómo eran sus calles, cómo eran el lago o el río, lo que ojalá el árbol de fruta. Mire cuántos ángeles y con el reino de Dios. David era ya, gracias a Dios, todo lo que existe sobre esta tierra, pero también David ya, gracias a Dios, van a tomar los que están en el otro lado, que Oscar Torah Shanim, y un día, si Oscar ser fiel a Dios, pues de pronto también que a la otra ciudad eterna. Entonces, hermanos, haré según que van a mencionar orar, y esta palabra, donde escuches pan de crónica, igual como en Filipenses, como Pablo también van a testificar a la iglesia de Filipenses 2:9, cuando después de que Cristo van a terminar esa obra, orar por Chulev, después de que Cristo hizo una maravillosa obra, de que van a salvar a todos los pecadores desde en aquel tiempo y los futuros tiempos, como entonces está Pablo de que por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Es decir, que Dios, cuando ha puesto a Jesucristo como cobija hasta lo sumo, significa sobre todas las naciones y sobre todos los reyes, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, hermano, la Biblia siempre van a enseñar, orientar, instruir de que Ural Provechulev o grandes cosas, grandes bendiciones, pero la chiquel pero ojalá en el cielo que mi jun opanach que mi jun erlon las bendiciones, pero también ojalá con muchas bendiciones también. Y como Shimichiva, de pronto, si van a seguir fiel a Jesucristo, y pronto que lugar, y no solamente que sino que también que van a vivir según la palabra del Señor. Entonces, hermanos, y luego cogbec al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, su capítulo 13 y verso 22 y 23. Ural Kobij, Hechos 13, 22 y 23. ¿Cómo era la vida de David ante Dios? Shubij, hermano Urak Chabak, después de que cuando Saúl, como rey en Israel, que mismo Dios van levantar a Saúl y van usar a Saúl, van ocupar como rey de Israel. Pero después que cuando Dios a Saúl
porque Saúl por cierta razón le van a fallar en un solo momento, y cuando Dios les da de rey, entonces cobij, porque cuando después del rey Saúl, Dios cobij van a hallar a otro, que era David, cuando era joven todavía. Entonces Dios cobij he hallado a David, hijo de Isaí, y cobij que David vivía conforme al corazón de Dios. Varón conforme a mi corazón. ¿Quién lo hará? Lo que yo quiero. Entonces, hermanos, Dios cuando van a levantar a David, porque David David era un creyente, hijo de creyente también Isaí, pero David era obediente a sus padres, porque de que cuando van creyentes, como van a obedecer a Dios, es con los padres, es en la casa. Porque cuántas van a obedecer primero a Dios y después sus padres. Porque también van a aprender la educación también siempre con los padres del principio. Somos la educación, somos la amabilidad, la humildad. Pues, entonces cuando ya después cuando ya como van a obedecer a Dios, porque vamos a empezar, si somos como van a obedecer y humillar. Entonces David, después de Saúl, Dios jura a David que David era humillado, David era obediente, David era valiente, David era fuerte, era varón de guerra también. Entonces, hermano, orarle de que David van a vivir delante de Dios conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Dios. Entonces, hermanos, que ya cuenta, todo, no solo para esta familia que orar, para todos los creyentes, los que oran en este lugar, en esta casa, y también el que a través de las redes sociales. Entonces, hermanos, de que Dios también acción de gracias, pero no solamente acción de gracias en fiestas como reuniones como sino que Dios con vida también, hermanos, que sea conforme al corazón de Dios. Dios más también, hermana, de que seamos obedientes a la palabra, que seamos humildes delante de Dios y delante de su pueblo. Que, hermanos, que hoy tiene que ser una vida obediente, humillado y fuerte también ante las tentaciones del enemigo, así como David. Entonces, si David recuya un ejemplo también, que en primer lugar David van a agradecer a Dios por las muchas bendiciones. También David van a vivir conforme al corazón de Dios. Entonces, hermano, que ya cuenta de que si Dios y por eso David también reacción de gracias cuando porque otro chabnik, porque otro cotenbar, otro modo, otro chabar, tanto como el cual tanto como con familia y tanto como vecino. Porque que ya cuenta también, por ejemplo, como Caín y como Abel. También Ukhol Abraham. Abel amo sacrificio y Caín amo sacrificio. ¿Por qué? Porque Abel, como era otro caslemar, como era humillado, como era obediente, como era humilde, Dios y juntir vecino. Entonces, cuando su cámara sacrificio, cuando su cámara ofrenda, y copia la escritura desde lejos, hasta Jalá, Dios solamente shirla pnachchi pednak Abel y Dios es alek, Dios kiktek, shirlo, Dios Jalá shubancha Abel, como bikche hulak el cual hulakne, suk anchulak el cual cuando tek benek, cuarto os habló verdad.
Kaulo exaqak awe enchik chikatople kachpa kayat chiksaqak much uskalo chipetak la jamial ula hakholia kukol harkampatnak cuart kukik tekcha Dios jala shredder Abel cuando los sacrificios porque Abel otro chabnik otro nma Abel otro cubano cu vecino Abel otro igual cubanchero vecino Abel otro va maldecir o vecino entonces también como otro caslemal jala ruchak jala obra y jala sacrificio y cuando yo pensé Dios shkam los sacrificio pero Abel que también su hermano porque era Caín porque era shkam tu sacrificio porque era ostro caslemal porque Caín era con odio prenma ruco vecino ruco familia y hermano que puede que hoy en día con familia también una padre que va a odiar que o shock after kushbal rival kushbal kwachi rival chernap kuto kurak yabil kubacha kuto kurak fracaso anchiri entonces con odio con envidia con maldición y jala onon ra Caín era ko itzaltak kos prenma Caín era ko itzaltak kos pro pensar y soxla gracias Dios hermanos como Dios que Él es bueno como Dios quiere que van a servir y amar desde antes desde el principio y hasta hoy Dios jala gracias también como creyentes como familia cristiana como familia en la casa que de verdad nos amemos unos a otros que de verdad que van a amar que de verdad van a apoyar que van a ayudar en los momentos necesarios porque entonces haré la que Dios hermanos y hermanas entonces estos son los ejemplos según la Sagrada Escritura que Dios juntir pero también porque juntir cada uno pues a veces que van acción de gracias pero lo que tantas hermanos o hermana lo que cuando después de que hice acción de gracias la shukam Dios o shukam tah esa es la pregunta que no tah verdad legalmente no ante esta pregunta cuando que ya una acción de gracias a Dios pues bueno te juntir todo cuando no han disfrutar juntir han gozar y todos shukan satisfechos pero la pregunta después de la fiesta ¿lo recibió Dios? ¿Lo agradó Dios? ¿O no? Eso es lo que pregunta esta pregunta. Y es importante que hagan esa pregunta, pero a uno mismo. Que sea mismo, que hagan esa pregunta. Porque hermanos, cuando que haga una acción de gracias, pues que haga a Dios. Entonces es igual cuando que hagan algo, o entonces van a tratar la manera que ya junua han tratar que otzbubanik que atnaqtah que ashnaqt chunrok que cha bien también entonces van a tratar cuando junco sepa algo que uno tauchuco van a tratar si algo lo mejor entonces hermano desde che casar ejemplo entonces Dios sería más otznakos como hoche que achera Dios sería más kutana mejor que hacha porque es bueno, vida, y todo van a cuidar, pero también testigo, contagia el bien legalmente, contagia la atención, todo lo que de verdad van a necesitar, entonces como padre de familia somos buena gente, pero también le hemos fallado a nuestros hijos, el cual también. Pero vamos pues que a Dios será nunca van a fallar como van a fallar. Dios será nunca van a fallar. Si un ejemplo un tiempo de fracaso, no es porque Dios va a fallar. Si un tiempo de enfermedad, no es porque Dios Dios nunca Dios nunca va a abandonar ni un solo minuto, ni un solo segundo en todo nuestro tiempo. Dios nunca, Dios kukuk día y noche. Entonces, por eso de que a Dios como chiquilla acción de gracias como
pero también al mismo tiempo de acuerdo el ejemplo de David, y Dios mismo shubih que Dios van a encontrar a David, que era un varón perfecto, recto delante de Dios, porque si David vivió conforme al corazón de Dios, es decir, de que David era una persona justa, era una persona recto delante de Dios, y por eso Dios shukambra acción de gracias lo que no. Entonces, hermanos, igual manera, nuestro hermano Agustín quiere presentar acciones de gracias a Dios, con alabanza, con oración, con gratitud. Hermanos, cuántas cosas jun krach kuyacher Dios, pero a veces, hermanos, no somos capaces también de Dios todo lo que queremos merecer, todo lo que, como Chaco dijo en alabanza, quisiera decirte, Señor, lo que siento. Wet quien cuana que bicha ve Dios, lo que no pueden pensar, lo que no pueden más, pero quien cuanta que bicha ve Señor, quien cuanta que wajlaj, quien cuanta que dar palabra lo más mejor que quien cuana que Dios. Wet quien da chonchik palabra más que chuach que bis gracias, porque todo no bis gracias, y las gracias pues mal Dios, pero chonchik más palabra carco, chequean lugar o van a agregar con la palabra gracias a Dios, porque legalmente no somos capaces, no somos suficientes para darle gracias a Dios como a Él le merece. Entonces, que bichiva para la gloria del Señor. Arewa renim Tijancuyar hermano Agustín, que cuántas personas shiklo, que hermano Agustín ya una acción de gracias a Dios por todas las cosas materiales, como shibichive nmaq Allah y shetakpra, que Dios y onche hermano Agustín, porque cierto, hermanos, a cada uno van a pensar, analizar, imaginar lo que copa choch y cosas, hermanos. Yo sé que lo que shimien chibebran con cosas shimbista verdad, Dios y onchi chuha, Dios y onchi chaj. Yo sé que con nada más 50 shimbich, pero cuántas cosas el Dios y on, y arelela el hermano Agustín chere shubich chanim shuya acción de gracias a Dios. Entonces, hermano y hermana, arela Dios shakto, tal vez pocos minutos o muchos minutos, pero hermano, de acuerdo el ejemplo de la Biblia, también todo como pueblo del Señor, no importa charet una acción de gracias chanim, especialmente al hermano Agustín y su familia, pero ya que orar también, van a incluir en esa acción de gracias. Entonces, para todos, va a tratar la manera de nuestra vida como vivió David. Que David está agradecido con Dios por todas las cosas, por todas las bendiciones. Y por ejemplo de David, que van a vivir conforme al corazón de Dios. Que en una sola palabra, si han vivir conforme al corazón de Dios, es decir, de que cuando Dios, ese es cuando vive conforme al corazón de Dios, es decir, Dios. Entonces, si han analizar, ¿será que en rival Dios algunas veces o cuántas veces en rival Dios? Entonces la palabra del Señor que va a llamar la atención, que va a orientar, animar, exhortar, mat que rival Dios, mat que rival lo que hay rival, porque somos testigos. Y como que bichive en sí contra rival Dios, porque cuántas veces en rival Dios, y yo sé que juntir rival Dios, cuántas veces han fallar, cuántas veces han cometer error. Entonces, hermano, pero David recopijurar cheresi shuyek tribal Dios, porque David vivía conforme al corazón de Dios. Entonces, este mensaje para todos los creyentes, los que hemos decidido de servir a Dios, de obedecer a Dios, de amar a Dios, esta palabra será para cada uno, de que van a tratar y creer Dios y vetcar hasta Dios como van a vivir a cada día. Entonces, hermano y hermana,
Bueno, en que bichiva, yo sé que chanen pues como por las bendiciones,